Lo decíamos en el capítulo, en el bloque anterior, hay un montón de aristas por analizar en este capítulo 7 de esta primera temporada de Merlí y un montón de cosas que aparecen. No solamente Michel Foucault y cómo abordan la teoría que él presenta, sino también la relación entre Paul Rubio y su hermano, una relación ahí medio asimétrica, la relación entre Joan y su padre, una relación muy complicada también, y también lo que sucede con Gina y Gerard. De todo eso vamos a estar hablando, pero primero, lo primero, nos metemos con Michel Foucault y un pequeño tape que habla justamente de cómo es abordado en este capítulo. Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. El poder no es. El poder se ejerce. Michel Foucault, en el volumen 1 de Historia de la Sexualidad, nos presenta las formas en que el poder circula en nuestra sociedad, ejerciéndose del modo más efectivo, normalizando nuestras prácticas. Normalidad. Podríamos decir que normal es lo que hay que hacer, el comportamiento que una sociedad considera como propio. Pero lo que aquí es normal puede que no lo sea en otro país. O lo que ahora encontramos normal no lo fuera hace 10 años, o no lo sea dentro de un año. Bueno, la normalidad es el tema, la voy a convocar a Ernestina aquí. ¿Qué es normal, Ernestina? ¿El poder es lo que dice lo que es normal y no es normal? Qué pregunta. Sí, el poder de alguna manera direcciona o nos hace establecer aquellas ideas que se suponen que forman o configuran la normalidad de una institución, una comunidad. Y lo más interesante, un poco retomando lo que decía Stan Schreiber en el tape que pasaron, es que no es posible tener el poder como se tiene una cosa, sino que se ejerce, sino que el poder circula. Y la norma nos indica, precisamente por su carácter de dirección y de jerarquización que instala, hacia dónde es que deben dirigirse las conductas y en virtud de eso definir quién está en este momento en una situación de poder en relación a otro, o a otra, o a otros, ¿no? Pero me parece que lo más importante es, en cuanto a esto que también decía Merlí en el tape que pasaron, es que precisamente la normalidad no es algo ahistórico, no es algo atemporal, no es una definición esencial acerca de algo, sino que siempre va a definirse o a delimitarse en virtud de aquello que esté normalizando. Bien. O aquello donde esté instalado. Ezequiel, te pregunto, ¿la docencia es una relación de poder asimétrica? Bueno, sí, tomando un poquito esta cuestión, cuando decimos que algo es común no quiere decir que sea normal. Y sí, hay una cierta asimetría por una cuestión de generación entre los estudiantes y el profesor, entre la formación que tiene uno y el otro, digamos, esa asimetría en algunos aspectos. En otros aspectos es bastante lineal. Lo que tiene que hacer justamente, o el desafío está en llevar ese poder, digamos, o, dirigir esta cuestión de poder sobre los estudiantes, sino dirigirlo, llevar ese término de poder un poquito más a liderazgo y a referencia. Bien. El docente es un referente, entonces la idea es poder potenciar esa referencia o ese referente que constituye el profesor para potenciar las capacidades y las habilidades de sus propios estudiantes. Bien, y para potenciar ese liderazgo, esa transferencia de conocimiento, esta palabra que le gusta tanto a los psicólogos y a las psicólogas, ¿no es importante que se establezca una relación asimétrica, Pauli? Por supuesto, no sé si asimétrica, pero sí co-construida, ¿no?
Es decir, si hay una co-construcción y no una dominancia, un ejercicio del poder donde se marque mucho la simetría, que sería como un disciplinamiento, digamos, que eso va más por el lado del control. En cambio, si hacemos una co-construcción del vínculo, ahí sería más simétrico. Desde esa relación de poder que se establece en el aula, Bruno, ¿te parece que de alguna manera las docentes les marcan lo que es normal o deja de serlo? Muchas veces, no todos los docentes obviamente, pero creo que la normalidad es algo muy hegemónico en la sociedad. Entonces, por ahí uno sin querer lo inculca a los alumnos cuando no está tan bueno. ¿Y qué cosas son normales en el aula? ¿Y qué El cosas no lo silencio, el orden, sentarse uno atrás del otro, hacer la fila y tomar distancia, todas estas cosas son normales, pero por ahí se podrían hacer de otro modo que no cambiarían nada la educación de los chicos. Bueno, si hay alguien que sabe de eso es el señor Dito Fino, que acá me cae al aula con un globo, con un manojo de globos de helio para explicar el, ¿no? Sí. Eso y varias cosas más, ¿no? Tratar de sacar el laboratorio y romper esas estructuras, ¿no? Y que es bastante complicado porque se escapa de lo normal. Y qué difícil que es se escapa de lo común en realidad. Es muy difícil. Química, ¿no? Justamente tenemos a Merlí, que no es para nada normal dando clases. Siempre está buscando cosas nuevas para hacer, ¿o no? Totalmente, totalmente. Bueno, una de las escenas que vimos anoche, saliendo un poco de este concepto de poder y de normalidad, tiene que ver con la relación que se establece entre Paul Rubio y su hermano cuando le dice que tiene que salir justamente, bueno, intenta dominarlo de alguna manera y le dice lo que tiene que hacer. Lo recordamos y después hablamos. No vendo la moto y déjame en paz. No haces nada por la familia, tío. ¿Y yo me mato a trabajar? ¿Ya empiezas con el rollo de los sacrificios o qué pasa? ¿No te da vergüenza? Tienes casi 18 años, ¿eh? Si al menos aprobaras algo. ¿Crees que va a llover, Paul? No, ya no. Come y te pongo la peli, ¿vale? Hostia, ¿los plomos? No, no son los plomos. Nos han cortado la luz. ¿Qué dices? Oye, avisaron 2 veces, ¿no pagaste la factura? ¿Para qué te crees que te pido la pasta de la moto? Si cuando vuelva el Papa de Tarragona se va a cagar, ¿eh? Ellos son hermanos, pero ahí se establece como una relación entre madre, padre, hijo, una cosa extraña, ¿no, Pauli? Exacto, vos sabés, Sole, me llamaba la atención de esta escena, cómo después Paul reproduce en la escuela esto, ¿no? Él ejerce de esa misma manera en que se da en su casa, en su familia, con sus pares, digamos. Es un modelo aprendido, ¿no? Entonces ejercen este dominio sobre él y él después lo trata de llevar a sus pares también. ¿El poder se aprende, Ernestina, o es innato? ¿Cómo es eso? El poder circula, el poder está y por supuesto que el poder se aprende. Para eso existen los hospitales, los manicomios, las escuelas, sobre todo, que es el gran tema de este episodio. Están las familias, para eso está todo lo que nos rodea, todo lo que es una institución, tiene la capacidad y está puesto para mostrar cómo ejercer el poder. Por eso me parece interesante que se cuestione este tema de la norma y del poder en la serie dentro de la escuela, ¿no? Como el lugar, creo que es de mayor, donde se atraviesan, mejor dicho, muchas variables acerca de las normas, ¿no? Es el lugar de normalización donde la mayoría de los individuos pasan 13 años, gran parte de su vida formándose para ejercer el poder una vez que egresen, de alguna manera. Qué fuerte eso, ¿no? Para ejercer el poder una vez que egresen. Hay un tema que después se ve un poquito más adelante, después de esta escena que acabamos de compartir con ustedes, y es cuando Paul llega tarde al aula y Santi lo echa porque le dice que lo normal es llegar en horario, pero en verdad él está atravesado por todos estos problemas familiares y que también muere su abuela en este capítulo. En tu perspectiva, Bruno, uno siempre llega al aula, vos, tus compañeros, tus compañeras, siempre llegan al aula cargados con toda esta cuestión personal y los atraviesa tanto que puede alterar, digamos, el orden básico del funcionamiento del aula. Sí, siempre. Igual algo que yo rescato es que hoy en día, o al menos en los colegios de acá que yo conozco, cuando llegas tarde o tenés esos problemas, te tienen muy en cuenta y te acompañan pedagógicamente para que vos puedas solucionarlo o al menos estar bien educativamente. Pero sí, uno cuando va al aula carga con todo, cargan con felicidad o tristeza que viene de la casa y por ahí uno se lo traga para poder estar en clase lo más bien y a veces no puede, como le pasó a Pauli en el capítulo.
Como le pasa a Paul en el capítulo que siempre tiene malas notas, excepto en filosofía, que le va muy bien, y que Merlí un poco se da cuenta de eso. ¿Cómo se evalúa en un aula Ezequiel, cuando tenés un alumno así con tanta carga, ¿no? Bueno, es sumamente complejo y se lo banaliza o digamos, casi siempre, casi todo el mundo tiene la potestad o se arroja el derecho de poder opinar respecto a cuestiones vinculadas a la educación, y es tan complejo como el diagnóstico que tiene que dar un médico. En esta cuestión siempre rescato esto, ¿no? No solamente los estudiantes van con cargas y con un montón de cuestiones que los atraviesan porque somos seres sociales, los formadores, los docentes también. Entonces tratar de separar esas cuestiones para tener una visión objetiva respecto a lo que va sucediendo en la realidad del aula es muy difícil. En este aspecto siempre se tiene en cuenta, se considera, porque uno justamente lo que nunca tiene que dejar de lado es que son seres humanos, son personas, claro, atravesadas por un montón de realidades igual que las mías. Entonces, comprenderlo, a ver, esta cuestión que vos mencionabas respecto a la observación de Santi al llegar tarde de Paul, es cómo entró al aula. No saludó, ingresó, o sea, hay cuestiones mínimas que Santi también como docente o como formador en este caso no puede dejar pasar, porque tiene que ver con también cuestiones muy mínimas como el saludo. Yo puedo estar atravesado pasando situaciones muy complejas, pero soy un ser social, entonces no tengo por qué negar el saludo, no tengo por qué no pedir permiso. Las cuestiones de respeto mínimas, que no quiero caer en esto de la norma, ¿no? Pero cuestiones mínimas, gestos mínimos que hay que tener con el otro, porque el otro puede tener o estar pasando por igual o situaciones más complejas que las mías. Gestos mínimos de ciudadanía, decís vos. Correcto, o sea, un vínculo mínimo necesario para una cordialidad mutua, ¿no? Una empatía con el otro. Una cosa que sucede también en el capítulo es cuando muere la abuela de Paul y de su hermano, por supuesto. Y hay una cosa que me interesa rescatar y que me interesa tu visión, Paula, que tiene que ver con el rol que juega la abuela. ¿Cuál es el rol que juega ahí puntualmente? Porque obviamente que están muy afectados sus nietos, pero me parece que hay como una cosa mucho más profunda que esa. Coincido totalmente, y que tiene que ver con la forma de mirar. Fíjate que Paul es otro con la abuela, baja todas sus defensas, ¿no? Se vuelve ese niño para acariciarle la cabeza, deja de batallar, y cuando lo mira Merlí también. Entonces nuestra forma de mirar al otro también condiciona en esa circularidad, en cómo se va a comportar también, ¿no es cierto? Y la abuela, él al haber perdido a la mamá, me da la impresión que este es un vínculo afectivo y de base segura para él, ¿no? Entonces la pérdida de esta abuela es muy significativa. Y lo pierde, y entonces de este extremo de la realidad de Paul Rubio nos vamos al otro extremo, que es la realidad de Gerard y de Gina y de la sobreprotección que gira ahí alrededor, con esta escena que recordamos, y después hablamos de eso. Yo sé todo lo que hace Gerard a todas horas, y a veces le llamo para saber cómo le va. Eres una madre pesada y controladora. Te mandará a la mierda. Sí, ya lo ha hecho alguna vez, pero yo creo que ellos lo prefieren. Se sienten cuidados, saben que te preocupas. Dime sinceramente, Bruno, pero así, descarnadamente, ¿qué preferís? ¿Un modelo sobreprotector como el de Gina o hacer la tuya? Hacer la mía, claramente. Cada persona es un mundo y cada persona vive su propia vida. No me gustaría que me controlen todo el tiempo. No es mi caso, no me controlan nunca, pero me gustaría ser libre, si me vas a elegir. ¿Qué sí? Ahora, ¿te diste cuenta que vamos a hablar todo el programa de esto ahora? ¿Qué te gustaría hacer? No, mentira. Pero qué fuerte eso, ¿no? Sí, hay padres que son muy controladores y no dejan hacer nada a los chicos, y justamente los chicos por eso les mienten y terminan haciendo las cosas igual. Entonces Pero es parte del juego, ¿o no es parte del juego, Pauli? Que te mientan. Hemos mentido también cuando adolescentes. Yo creo que ahí se mide justamente esta base segura, ¿no? Es decir, ahí aparte también la mezcla entre control y cuidado. Yo creo que lo estoy cuidando mucho porque lo estoy hipercontrolando. Y me encantó lo que decía Bruno de desmarcarse de los adultos. Me encantó ese término, porque realmente eso necesitan en esa etapa. Es desmarcarse, diferenciarse, hacer algo diferente a lo que se le impone. Entonces, más acuerdo haya,
más armoniosa va a ser el paso por esta etapa, ¿no? Y hablando de desmarcarse, otro personaje fuerte en esta tira es el de Joan, y este desmarcarse de su padre, que también se vio muy fuerte anoche, lo vemos. Que me gusta mucho la asignatura de lengua. Es la que más me gusta. Le encanta. Se ha esforzado mucho y por eso tiene un 10. Y así debe ser, es su obligación, ¿no? ¿Sabes a quién he visto hoy? A Josep María. Ese tío no es más imbécil porque no se entrena. ¿Ya está la cena? Sí, enseguida cenamos. Qué bronca que me genera el padre de Joan. Me da mucha, me genera lo peor de mí. Y la pregunta es para Ernestina, y es si el poder siempre tiene que se ejerce de la forma más descarnada, como en este caso. ¿Es poder lo que ejerce? ¿O qué ves ahí en esa relación, Ernestina? Sí y no. El poder no solamente se ejerce con esta figura de autoridad o con una actitud autoritaria. El hecho de que yo, por ejemplo, como docente, tenga que entrar a una determinada hora a la institución en la que doy clase, ahí estoy de alguna manera sujeta, una palabra también muy importante en la filosofía de Foucault, estoy sujeta al poder que ejerce la institución sobre mí, que a la vez yo replico sobre mis alumnos cuando les exijo que tengan determinado comportamiento, lleguen a determinada hora. Entonces, lo que tiene de interesante, me parece, el poder y también la norma es que se evidencia o que brota, se vuelve más manifiesto cuando hay estas transgresiones como la de Joan cuando rompe la maqueta del padre. La consecuencia de ese acto de transgresión es, por supuesto, una sanción, otro concepto clave en la filosofía Foucaultiana, que es precisamente donde se muestra el límite de la norma y qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es la relación de poder que está en juego. Por eso las transgresiones me parece que son, y que la serie demuestra eso, muy necesarias para exponer el poder que está circulando y las normas que están acompañando el ejercicio de ese poder. Y es una relación autoritaria no solamente para con su hijo, sino para con su mujer también, ¿no? Tiene una cosa muy perversa. Claramente, ahí me parece que está en primer plano puesta la familia como una institución normalizadora, disciplinadora, jerarquizadora, que marca la diferencia, ¿no? Que marca matices en cuanto al ejercicio de poder, que por supuesto tiene poco o mucho que ver, se verá, con las instituciones que están por fuera de lo familiar. Bien, Ezequiel, pensá, antes de responder, pensámelo bien. ¿Te han roto algún barco alguna vez? ¿Algún alumno? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y no me molesta, en realidad yo pretendo que eso suceda. Es muy fuerte esa escena en la serie, está cargada de simbolismo más allá de que es solamente un cuadro de una situación, porque los padres no son así todo el tiempo. 2 o 3 cuestiones a rescatar, ¿no? El padre de Joan, él ha sido formado de esa manera, él está replicando eso y como a él le sirvió, o él cree que así le sirvió, él hace lo mismo porque para eso él, ese conjunto de generaciones hasta el padre de Joan han sido formados de esa manera. Y para ellos eso es así, y les ha servido así, porque él es abogado, exitoso, le va bien. Eso pretende él para su hijo, que le vaya bien, pero a su forma. Y lo que hay que aclarar es que para que al otro le vaya bien, hay que darle las herramientas para que busque su forma, no mi forma. Claro. Entonces, esta cuestión de que el hijo le comenta que le va bien en una materia, que es exitoso en eso que hace, y el padre lo minimiza como diciendo es lo que te corresponde hacer, es lo único que tenés que hacer. Y por más que tenga razón, digamos, no está mal premiarlo y destacarlo por eso y darle el valor que le corresponde, porque por más que sea lo que tiene que hacer, podría no hacerlo. Y lo hace con gusto. Entonces, estamos tan acostumbrados por ahí en el ámbito docente, si se quiere, o en el ámbito de los profesores, que es nuestra función también destacar aquello que falta, o el error, o la falla,
Y nos olvidamos, y trato yo de hacerlo en mi práctica, por eso es muy importante y valioso que rompan un poco del barco del profe, de manera tal de que nos hagan ver, yo a mis estudiantes en mi práctica les digo, chicos, si hay alguna observación, traten de ser objetivos porque yo puedo mejorar en función a la devolución que ustedes me hagan, porque mi propuesta es perfectible todo el tiempo. Entonces, esto de valorar cuando les va bien, potenciarlos, felicitarlos, porque es lo que corresponde, pero podrían no hacerlo. Y cuando les sale, maravilloso, porque superan mi propuesta. ¿Cómo viste la escena de romperle el barco al padre? ¿No te pareció, esto es una cuestión personal mía, ¿no te pareció como muy tímida esa actitud, ¿no te dio pena? Me pareció una escena violenta. Violenta porque es como dar una cachetada al padre de una forma más pasiva. Pero sirvió para que el padre se dio cuenta, justamente. Es cobarde, sí, pero le sirvió. O sea, fue la única forma que él tuvo para hacer de que el padre se dé cuenta de lo que estaba diciendo o haciendo. ¿Fue cobarde, Pauli? Eso que dice Bruno lo vemos mucho cuando trabajamos en terapia familiar, ¿no? La única forma que encuentra de decirlo es a través de esta disrupción o esta transgresión. No encuentra otra, porque no tiene lugar. Su amor por las letras no tiene lugar, su ser diferente no tiene lugar, entonces te lo voy a mostrar en donde más te duele, porque por otro lado no lo puedo hacer, ¿no? Entonces me parece que, aunque sea disfuncional, es un modo de expresar un malestar. Me encantó. Pausa. Tras la pausa seguimos debatiendo de otros temas porque ha dejado muchísimo este 7º capítulo de Merlí. No se vayan.